Imaginen vivir sin agua, en noches de eterna oscuridad, sin fuego ni gas para alimentar a los tuyos. En Venezuela, la supervivencia es un acto de desesperación diaria. No es solo la falta de servicios, es una crisis económica, política y humanitaria que vacía el alma de cada hogar. Bienvenidos a este episodio. Hablamos de Todo sin filtros, un espacio para analizar la realidad que nadie puede apagar. Comenzamos ahora. Hoy, en Hablamos de Todo sin filtro, trataremos el tema de la crisis de los servicios públicos en Venezuela y su origen. Sean todos bienvenidos y comenzamos. ¿Qué pasa cuando un país deja de tener agua, luz y gas? En Venezuela esto se ha vuelto una rutina, es el pan de cada día. Venezuela no solo pasa por una crisis económica, es una crisis política y humanitaria. Venezuela no siempre estuvo en crisis. A finales del siglo XX, los servicios básicos del país eran de los más eficientes del mundo, inclusive fueron alabados en su momento como los más modernos. Luego comienza un cambio político con la presidencia de Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías comenzó la ola más intensiva de nacionalizaciones y expropiación de empresas privadas, incluyendo sectores estratégicos y servicios públicos para el año 2007. Tras su reelección en el año 2006, anunció la toma del control de las empresas de los sectores claves del país, como la electricidad, las telecomunicaciones, los alimentos, tomando como principales a la CanTV, destacando la estatización de la CanTV y la electricidad de Caracas. El proceso de toma de control forzoso de las empresas privadas continuó intensamente durante los años siguientes, teniendo un alto número de intervenciones entre el año 2008 y 2011. Aunque la nacionalización de la faja petrolera comenzó mucho antes, el control total de las empresas de servicios tercerizados para PDVSA se consolidó desde el 2007 hasta el 2009. Durante el mandato de Hugo Chávez Frías, de 1999 hasta el 2013, se estima que el gobierno expropió o intervino aproximadamente 1.440 empresas y establecimientos comerciales. Algunas de las razones por las que colapsaron los servicios. Y dice lo siguiente: dependencia excesiva de la hidroeléctrica El Guri, falta de mantenimiento durante años, corrupción y mala gestión señaladas por expertos. Y según los resultados, dice que los apagones iniciaron en el año 2010 y que el colapso nacional fue en el 2019. Estamos en el 2026. Ahí les dejo para que más o menos se den cuenta de cuánto tiempo llevan los venezolanos sufriendo de tantas carencias y de tantas necesidades. El problema no comenzó con los apagones, no, comenzó con decisiones estructurales,
mala gestión, mala gerencia, malas decisiones y una corrupción implacable que venía desde las entrañas del gobierno venezolano. Los servicios básicos muestran la profunda problemática del país. Alta dependencia del petróleo, aumento excesivo de los gastos públicos sin sostenibilidad. Los estados más afectados por los apagones son el Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Apure, Portuguesa, Falcón y Carabobo. Que en Caracas, Miranda y La Guaira no padecen de este tipo de problemas. Qué conveniente. Lo más interesante de todo esto, y yo estoy segura que muchas personas me van a dar la razón, los que todavía viven en Venezuela, es que esto solamente ocurre fuera de la ciudad capital. En la capital de Venezuela, que es Caracas, Distrito Capital Caracas, no se va la luz, o por lo menos no de manera frecuente. Por lo general no se va. Tampoco hay carencia de agua o de gas. ¿Sabes? Hablamos del gas de cocina, ¿de acuerdo? Del gas natural. Mientras que los otros estados son los que padecen todo este sufrimiento, ¿sabes? De no tener agua, de que le quiten la luz cada, 6 horas y que dures un montón de tiempo sin electricidad y que a veces en un mismo día se te vaya 3 veces, que no puedas ni dormir tranquilo. Esto pasa en los estados que no son concéntricos, o sea, solamente Distrito Capital y algunas áreas cerca de Distrito Capital gozan del beneficio de que no les quiten o no les corten los servicios públicos. Bueno, yo recuerdo que para el año 2016, cuando todavía me encontraba en territorio venezolano, ya había una fuerte presencia de toda esta carencia, de toda esta problemática. Y el agua venía, o mejor dicho, llegaba a las casas una vez por semana. Mayormente llegaba los fines de semana. Imagínense una persona que tenga que trabajar, estudiar, llevar a sus hijos al colegio y que tenga toda la semana sin agua para ducharse, para lavar la ropa, para limpiar la casa, para fregar, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene agua ni para lavarse los dientes. Es una situación horrorosa. No se la deseo a nadie. Bueno, Fer, siguiendo con este tema de la problemática de los servicios públicos. Las dependencias del sistema eléctrico, bombas de distribución. Cuando falla la luz, falla el agua. Bueno, sí, cuando falla la luz del sistema de red eléctrica, obviamente por las bombas de agua que se dirigen para llenar los despaches, para llenar ciertas represas, ciertas cosas, obviamente que no va a funcionar muy bien. Y aparte, sumándole, se va el agua, obviamente no le va a llegar los servicios públicos a la gente. Entonces ese es uno de los principales problemas que se debe corregir para que el pueblo haga sus actividades diarias, su trabajo, en su casa, en los colegios, incluso todo funcione perfectamente. Y para eso obviamente que se necesita una buena gestión para que todo funcione correctamente.
con la problemática, el agua era limitada y bueno, sigue siendo limitada por hora o por días. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu situación? Bueno, la situación que vivíamos hace ya algún tiempo ya en nuestro país, lo del agua era bastante trágico porque prácticamente no había agua. Llegaba a veces cada 7 días, a veces cada 10 días, inclusive en un punto más crítico llevaba 15 días sin agua. Sí. Y eso de verdad que es un problema bien serio, porque obviamente todas nuestras actividades diarias se hacen con el agua. Sin agua no se puede avanzar para hacer las mejores cosas en el hogar, en el colegio los niños, en la universidad. O sea, la fuente del agua es algo muy importante para la estabilidad de la sociedad. Sí, pues. Bueno, Fer, y más allá del tema que nosotros vivenciamos, o sea, lo que yo más o menos te pregunto es, a ti en tu sector, ¿cuándo llegaba el agua? ¿Cuándo llegaba el agua? ¿Cuántos días pasabas sin agua en casa? Tardaba a veces 7 días, a veces eran 10 días, y el más crítico de todo que recuerdo, tardaba 15 días. Y con referente a la electricidad, ¿cada tanto se te iba? ¿Cada cuánto? Bueno, con el asunto de la electricidad, a mediados del año 2013, 2012, que se comenzó a hacer más fuerte esto de la eléctrica, se iba a diario, se iba una vez, a diario. Y al cabo de una semana ya se iba muchas más veces. Pero ahora ha aumentado. Ahora la red eléctrica, de ser claro, ya no funciona bien, ya no sirve el sistema eléctrico. Así de simple. Ese sistema ya no funciona. Están sobreviviendo a duras penas y no sé si podría decir esto, pero se lo voy a decir. La falta de mantenimiento es uno básico, pero si no hay cuadrillas de mantenimiento, que me dudo que exista hoy allá en Venezuela, las cuadrillas que hacen mantenimiento son muy importantes. Y las personas que van a hacer tienen que estar capacitadas para hacer un buen mantenimiento en este caso. Y eso, yo como veo las cosas y como un profesional graduado de la universidad de mi país, veo que no hay esa cuadrilla, no están los técnicos capacitados para hacer ese tipo de mantenimiento. Por lo tanto, todo lo que se dice son puras excusas y cosas que culpan a los demás para salir de ese problema. Bueno, el impacto más fuerte que tú puedas percibir por referente a todo este problema, porque no es nada más el agua y no es nada más la electricidad, también es el gas natural para cocinar. Claro. ¿Esto cómo ha impactado en la sociedad venezolana a través de los años? Oye, mira, lo del gas es una fuente importante para garantizar la alimentación del pueblo. Estamos hablando ya como, parece una tipo campaña política, pero no es así, para nada. El gas, la problemática real, voy a hablar de la problemática real. Si el petróleo no pasa por el proceso de refinación, ¿no? Se destila todos sus derivados. El gas es uno de los primeros más básicos del petróleo. Entonces, si no existe eso en Venezuela, porque las empresas están acabadas, si no existe, entonces el gas no se va a poder distribuir al pueblo correctamente, a las personas. ¿Okay? Y obviamente eso es lo que está sucediendo en el país. Al no haber distribución de gas para las personas, así pagando todo lo que tengan que pagar, igual no se lo llevan a casa.
y tampoco hay en los centros de distribuciones de gas, no hay ese gas. Por lo tanto, aparte de que estafan a las personas, estafan a la gente, porque ellos pagan cualquier cantidad de dinero para obtener su gas en su casa y nunca llega. Ahora, menos que nunca llega. Bueno, Fer, mira, hospitales sin luz y sin agua, escuelas afectadas, personas cocinando sin gas o sin electricidad y una migración por falta de condiciones básicas. Todo esto es consecuencia de la problemática del país, tanto económica como política y humanitaria. Sí, de hecho es así. Vamos a estar claros. Si no hay agua, si no hay electricidad, o sea, la red eléctrica, si no hay gas, ¿sí? Esos tres recursos, digamos, son recursos para la humanidad, para el sistema de supervivencia del ser humano. Si no existen esos tres recursos básicos, obviamente no podemos alimentarnos, no podemos bañarnos, no podemos, con el agua también se hacen alimentos, los niños, todo. Y en los hospitales, que es necesario como fundamental para el aseo, el mantenimiento de los utensilios que se usan, de la medicina en general, todo tiene que llevar su mantenimiento, obviamente, y no existe. Por lo tanto, obviamente no puede vivir de una manera tranquila y en paz el pueblo venezolano. Sí. Yo recuerdo que en mi casa tuvimos que obviamente comprar una cocinita eléctrica porque comenzó la problemática del gas, ¿no? Porque aparte de que ya no teníamos agua con frecuencia, solo el agua de la lluvia, literal. Entonces también comienza el problema de que, bueno, las empresas que surten de gas natural, que es el que utilizamos para cocinar, obviamente, empiezan a decir que, bueno, que no hay gas. Un país petrolero, que no haya gas natural, que es lo primero que sale dentro del refinamiento. Si no saben sobre el refinamiento del petróleo, pueden investigarlo. Todo lo que se deriva del petróleo, ¿no? Pero imagínense que un país petrolero no tenga gas natural, es prácticamente igual a no tener gasolina, o sea, es una cosa insólita. Bueno, no había gas y entonces compramos una cocinita. Claro, era algo provisional, jamás imaginamos que el problema iba a durar tantísimo tiempo. Pensábamos que era algo breve, que se iba a solucionar. Ustedes saben, nosotros siempre con mucha fe, el venezolano creo que siempre es muy, sabe, cree mucho, ¿no? En lo que le dicen, es muy confiado, ¿no? Creíamos que se iba a solucionar, que todo, bueno, iba a pasar y todo este tema. Compramos una cocinita y para nuestra terrible suerte, que seguramente fue la de millones de personas, comienza a irse la luz de manera dramática, donde a veces se iba prácticamente todo el día. Entonces, imagínense ustedes, no teníamos agua, ya había comenzado el problema del agua y llegaba solo los fines de semana. Entonces, nos habíamos ingeniado, ¿sabes? Tener tanques de agua grande para almacenar y tener una bomba para poder llenar los tanques que estaban arriba en la área del techo de la casa, para poder más o menos tener agua durante el tiempo que no había. Entonces, de repente no hay gas. Ya, bueno, compramos una cocina eléctrica para solucionar hasta que aparezca el gas. Y de repente te salen que, bueno, ahora no hay electricidad. ¿Cómo cocinas?
Si tienes niños pequeños, ¿cómo les dices a tus hijos pequeños que no hay para cocinar? Los niños no entienden esto. Y los ancianos tampoco, porque son como niños. Y las personas enfermas y las personas en los hospitales, ¿sabes? Esas personas que están postradas en cama, que tienen una atención especial. Tal vez uno como adulto pueda resistir una serie de cosas, pero a las personas que están enfermas, a los niños, o tal vez una persona que sea especial, no va a entender de esto, ¿ok? Son personas que necesitan de cuidado. Y más allá de todo esto, el tema de la higiene, el agua, Dios mío, el agua, la higiene, la limpieza, el agua para el baño, por favor, el agua para lavar los platos, la casa para ducharte, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, wow, ¿qué hacemos? No, bueno, entonces a la gente le tocó cocinar a leña, la gente le tocó hacer sus propios productos de limpieza, porque entonces comenzaron a escasear las cosas, los productos de higiene personal, por Dios, era un caos total. Y bueno, recuerdo toda esta situación como si fuera ayer, fue terrible. Yo vivo relativamente cerca de la playa, como a 2 cuadras, y no es nada agradable ir a la playa para bañarte, no lo es. Es horrible, porque después estás empegostado de arena y no tienes agua para sacarte la arena y estás quemado. Es una situación terrorífica. Fue una de las muchas razones por la que me fui del país. Y el hecho de que todavía este problema es increíble. Es increíble la resistencia que tienen las personas de mi país para poder adaptarse a todo esto, ¿no? Porque es inhumano. Y tener que resistirlo es de valientes, definitivamente. Y al final de todo, cuando se apagan las luces, no solo se va la electricidad, se apaga la rutina, se apaga la tranquilidad y muchas veces también la esperanza. La crisis de los servicios públicos en Venezuela no es solo una falla técnica, es el reflejo de años de abandono, de decisiones que dejaron a millones de personas viviendo entre cortes de luz, ausencia del agua y una lucha diaria por lo básico. Porque nadie debería tener que elegir entre cocinar y ducharse, entre dormir o soportar el calor, entre vivir o simplemente resistir. Y aunque los números hablan de infraestructuras dañadas y sistemas colapsados, la verdadera historia está entre la gente, quienes siguen adelante aunque todo falla. Hoy, más que nunca, hablar de esto no es solo informar, es recordar que detrás de cada apagón hay una vida esperando a volver a encenderse. Gracias por acompañarnos en este episodio, donde hablamos de todo sin filtros. Hasta un próximo episodio, donde seguiremos diciendo lo que muchos callan.